Hola corazones, bienvenidos y bienvenidas a mi canal. Soy Encarna Salcedo, vidente tarotista, y hoy os traigo el horóscopo general. Vamos a comenzar contigo, Leo. Bueno, mi queridísimo Leo, pues ya sabes que vamos a ver un poquito de todo. Lo que más nos centramos, como siempre, en el tema sentimental. Leo, hoy quiero hacer el vídeo de forma diferente. Voy a poner dos opciones encima de la mesa y tú eliges una para conocer tu horóscopo. Comenzamos. Opción número 1 y opción número 2. Leo, piensa bien, tómate tu tiempo y elige bien. Vamos a ir comenzando, Leo, con la opción número 1. Uf. Bueno, no me gusta lo que veo, ¿eh? Pero es que tampoco voy a adornar nada. Y yo lo siento por los que hayáis cogido la opción número 1, de verdad. Pero no me gusta lo que estoy viendo ahora mismo. Mira, no me gusta, Leo. Te voy a decir una cosa. Vas a perder algo muy importante. Y no te estoy hablando de personas, ¿eh? No te estoy hablando de personas. Vas a perder algo muy importante. Y te va a sorprender más por parte o quién te hace a ti perder eso. Eso es lo que más te va a sorprender, Leo. Eso es lo que más. En el trabajo, sobre todo en el trabajo, Leo, no me gustan las cartas que están saliendo. No me gustan porque hay engaños, porque hay robos, porque hay despidos, es lo que yo estoy viendo. O sea, es que de verdad os digo que me dan ganas de recoger la tirada y empezar de nuevo, pero es que es lo que ha salido y es lo que hay. Pero que si tú no te sientes identificado con esto, Leo, tú coges y te miras tu signo ascendente, por favor. Leo, en el trabajo las cartas salen mal, muy mal. Salen traiciones, salen robos, salen pérdidas de trabajo. Y no me gusta nada. Eso es lo que sale. Cáncer. Y si tú estás viendo esto venir, Leo, si tú estás viendo esto venir, intenta buscar ya una salida. Si tú estás viendo venir que esta persona, Leo, a ti te va a traicionar y hay cosas que no te cuadran, busca tu salida. Y salen todos los aspectos, tanto Leo que estáis trabajando, tanto Leo que no estáis trabajando y tanto Leo que tenéis negocio. Cartas, vamos, más feas no han podido salir. Impresionante. ¡Buf! Vamos a seguir, Leo. Vamos a seguir con algo mejor. Con lo que más nos gusta y os gusta. El tema sentimental, Leo. ¿Bien? Vamos a seguir con ese tema. Leo, eso del pasado, eso ya se terminó, eso ya no le des más vueltas. Ya sí te puedo decir que eso está terminado. Terminado, es que, es más, dicen, imposible, ya imposible que eso se vuelva a reanudar. ¿Bien? Sobre todo los Leo que estéis a lo mejor esperando a alguien. Sale terminado, por destino, terminado. Leo que estéis solteros, no estéis esperando a alguien. ¿Dónde te vas tú dentro de muy poco? ¿Dónde te vas? Porque a ese sitio que tú te vas nace una nueva ilusión, mi queridísimo Leo. Una ilusión bonita, una ilusión que puede acabar en cosas muy positivas de cara a futuro. Pero tú en esta ilusión no vas a
Bueno, no vas a tratar de no enamorarte, Leo, vas a tratar de no enamorarte, ¿bien? En esa ilusión. Ya cuando llegue el momento tú sabrás el porqué, ¿bien? Los Leo que estáis casados en convivencia y que estáis de novios. Tengo que decir que en cuestión de la relación, algo está cambiando. ¿Estáis más unidos? Sí, estáis más unidos en la relación. Sale como ese vínculo especial entre vosotros dos y lo que os une a vosotros dos. Bien, Leo, también te digo que todo depende de que si todo lo de alrededor está calmado, es muy importante, parece ser que es muy importante para vosotros y la relación. Bien, Leo. Vais a tener una conversación en lo que es el matrimonio, en lo que es la relación, ¿bien? Y esta conversación tiene que ver con personas que tenéis alrededor. Es un poco tajante y contundente esta conversación que vais a tener, ¿eh? Es como poner un poquito los puntos sobre las íes, Leo. Vamos a seguir. Vamos a continuar, mi queridísimo Leo. No sufras por lo que se ha ido, Leo, no sufras por lo que se ha ido. Piensa que para ti se avecinan cambios muy importantes, que vas a comenzar una nueva ilusión, que te puedes reencontrar incluso con personas del pasado y no esta persona, no te vayas por ahí que no, que esta persona dice en las cartas que esto se acabó ya. Hay una persona en especial aquí que es cierto que te tienes que reencontrar con ella, pero es una persona que también la veo relacionada con tu infancia o con el tema familiar o algo así. Te tienes que reencontrar con esta persona todavía. Leo, no te veo todavía en una relación estable. Veo que nace una nueva ilusión en tu vida. Vamos a ver cómo se van dando las cosas, ¿bien? Leo que estáis casados en convivencia y novios. Tengo que decir, se van a dar cambios de cara a futuro de aquí 20, 30 días, cambios importantes, pero cambios importantes también a raíz de la conversación que va a haber una conversación y se van a poner los puntos sobre la i sobre ciertas cosas, ¿bien? Pero que yo no veo que sean cambios negativos tampoco, Leo? Yo no lo veo así. Leo que estáis solteros, ¿por qué os enteraréis o por qué os daréis cuenta de que se ha terminado lo que te he dicho que se ha terminado? Porque una amistad tuya te trae noticias. Una amistad tuya te trae noticias, entonces aquí te das cuenta que se ha terminado, que hay algo que se ha terminado. Esto es un renacer para ti, Leo. Totalmente, porque es que mira, es que sale tan clarísimo que comienzas una nueva etapa. Y que lo que viene para ti es precisamente lo que tú estabas buscando en tu vida, o lo que tú querías en tu vida, es lo que viene para ti. No quiero que te limiten el tiempo cuando venga esa persona. Sí quiero que te quedes con ese lugar que tú vas a ir, que tienes pendiente de ir. Fecha muy importante y lugar muy importante. Vamos a continuar, mi queridísimo Leo. Leo, casados en convivencia y novios, ¿qué tipo de arrepentimiento es el que hay aquí? Mirando al pasado y un tipo de arrepentimiento diciendo yo no tenía que haber hecho esto. Yo no tenía que haber hecho esto porque yo he puesto en juego muchas cosas y ahora están en juego muchísimas cosas.
Ese es el arrepentimiento que hay. Leo, si puedes tomar decisiones, tómalas. Tómalas y actúa ya. Vamos a continuar, Leo, con tu mensaje especial del amor para la opción número 1. Comienza a relajarte. Comienza a mirar el interior de las personas y déjate llevar. Déjate llevar simplemente. Relájate. Si hoy no hiciste la cama, no importa. Bueno, no, la cama sí importa. La cama hay que hacerla todos los días. Pero si hoy no fregaste el suelo, no importa. Ya mañana lo friegas. Dedícate un poquito de tiempo para ti. Dedícate un poquito de tiempo para ti y vive un poquito más y déjate llevar. Leo, déjate llevar. Y cálmate, que no pasa nada. ¿Va a venir alguien a fregarte el suelo si lo dejas sin fregar? A mí no me viene nadie. Vamos a continuar, Leo, no te me vayas que te voy a dar un mensaje especial cuando termine con la opción número 2. Leo, y tu opción número 2. No corras en las decisiones, Leo. No corras en las decisiones. No te adelantes. Que te faltan todavía 17, 20 días. Bien, no te adelantes, sobre todo en los temas laborales. Bien, espera ese tiempo. Espera ese tiempo. Leo, que no estáis trabajando. Posibilidad de entrar a un lugar del pasado. Lo mismo te digo, no te adelantes. Leo, ¿tú piensas que no te van a llamar? Eso es lo que tú piensas. Espera el momento. Los Leo que tenéis un negocio. Hay un renacer. Hay un renacer y hay algo más dentro de tu negocio. O se está comenzando con algo más dentro de tu negocio. Debes de ir con paso firme. Leo, con paso firme. Muy importante. Vamos a seguir, seguimos, ahora sí con lo que más nos gusta y os gusta, Leo, el tema sentimental. Posiblemente tú estés a día de hoy, Leo, que estáis solteros, posiblemente estés ilusionado en comunicación con una persona que ha tenido muchas idas y venidas. Bueno, te irás dando cuenta dentro de muy poquito de las verdaderas intenciones de esta persona, ¿vale? Esto estás a punto de darte cuenta. Si no estás en esta situación, te digo que entrará esta persona a tu vida y que es de estas características, una persona manipuladora, una persona que a lo tonto se sale con la suya. Entonces, claro, esta persona, dices, ¿qué quiere? Es que te confunde. Es que te confunde. Pues quiere lo que quiere. ¿Qué va a querer? Pasarlo bien y ya está. Pero bueno, lo importante, mi queridísimo Leo, es que tú te des cuenta de esto. Eso por un lado. Por otro lado, Leo, te tengo que decir que tu vida sentimental ahora mismo anda con mucho alboroto, mucho movimiento en tu vida sentimental, Leo. Y en concreto te voy a hablar de dos personas. Una de estas personas es la que ya te he hablado y luego te viene otra persona. Pero que no te calientes la cabeza, Leo, con estas personas que hay aquí, con estas dos personas, que ninguna de las dos es la persona de tu vida. Que la persona de tu vida está en un lugar que tú ya estuviste, que tú ya viviste. Y sale clarísimamente. Vamos a continuar. Mi queridísimo Leo. Casados en convivencia y novios, se acerca el momento ya de realizar cambios importantes, cambios que sabíamos que iban a llegar. Bueno, pues este momento se viene acercando, ¿bien? Y estamos con un poco de nerviosismo, ¿bien?
Hay nerviosismo. Leo, mira, te voy a decir algo. En tu relación a día de hoy, problemas gordos, te puedo decir, a ver, gordos dentro de la relación, no. Ahora, que los provoquen otras personas, o el ambiente, o algo, o el trabajo, sí. Eso sí. Eso sí te lo puedo decir, que yo veo aquí como que el ambiente... Algo pasa dentro del hogar, sobre todo los que estáis casados y los que estáis en convivencia, que el ambiente aquí está muy tenso. Pero eso no quiere decir que la relación esté mal. No, es por otras cuestiones, así lo dicen las cartas. Por otras cuestiones. El cambio, mira, el cambio que se avecina a vuestra vida, que sabéis ya que se avecinan, pues a raíz de ese cambio van a venir otros cambios y otras situaciones a vuestra vida. Y ya ahí, pues tenéis que estar preparados para abordar esas situaciones. Vamos a seguir. Vamos a seguir, mi queridísimo Leo. Veo muchos de vosotros que vais a tener que hacer un movimiento, un viaje, un desplazamiento, algo por el estilo, para acercaros a una persona cercana a vosotros que anda con problemillas de salud. Bueno, pues ese movimiento, ese viaje tiene algo que ver con lo sentimental también. Y sale clarísimamente. Leo que estáis solteros, ¿eh? Ese viaje tiene que ver con algo sentimental. Leo que estáis casados, en convivencia y novios. Como te he dicho, yo no veo un problema en la relación, veo un problema alrededor de la relación. Y eso hay que intentar solucionarlo. Hay que intentar solucionarlo. Para que esto no vaya más de cara a futuro. Y entonces, si esto fuera más y esto se dejara, es cierto que de cara a futuro, pues... podrían pasar otro tipo de cosas, que ahora mismo no van a pasar. De cara a futuro podrían pasar otro tipo de cosas, si se deja pasar esto que hay alrededor. Hay que darle solución a algo, a un ambiente que tenéis alrededor vosotros, Leo. Muy importante para las relaciones, hay que dar solución. Vamos a continuar, Leo, con tu mensaje especial del amor. No te crees obstáculos donde no lo hay, Leo. No crees un obstáculo donde no lo hay. Sigue fluyendo. No todo en la vida es el escaparate. No es eso. Ni el coche, ni el dinero, ni el buen trabajo. Cada uno se dedica a lo que quiere o a lo que puede. Entonces no pongas obstáculos donde realmente no lo hay. Pero esto es un mensaje que te da el tarot, Leo. Tú ya sabrás cómo abordarlo. Vamos, Leo, con ese mensaje general. Llegan noticias a tu vida, Leo, que para muchos de vosotros posiblemente sean noticias que duelen, que te obligarán a realizar algún tipo de desplazamiento por preocupación, Pero aquí te dice el tarot que tú tengas fe, que tengas mucha fe. Que tengas mucha fe
porque todo va a salir bien. Eso es lo que dicen, ante una preocupación que vas a tener. Leo, te quiero dar un número, te voy a dar el número 45 para esta semana. Lo miras en Google, que seguramente tiene un mensaje súper precioso para ti, o si lo prefieres ya sabes que puedes utilizarlo como número de la suerte. Te mando un besito fuerte, Leo, y nos vemos en el próximo vídeo.